Activen sus cámaras. Muy buenas tardes, Lorena, Alexandra, Caterine. Gracias por estar presentes, chicas. Vamos a iniciar el día de hoy la clase. Somos aproximadamente 7, 8 conmigo. Y si habemos 3, pues hay que respetar los tiempos. Vamos a empezar nuestra clase. Igual ustedes saben que en la primera hora siempre hacemos un pequeño recuento de lo que hemos visto de la clase anterior. Y la clase anterior nosotros vimos todo lo referente a la población. Entonces quiero escucharles, como estamos pocos, pues a las 3, para conocer y recordar un poco sobre qué es la población, cuántos tipos de población tenemos, y ejemplos sobre aquello. Y de ahí iniciamos nuestra clase del día de hoy, que es sobre los parámetros. Y los parámetros tienen una subdivisión, y dentro de esa subdivisión hay otras más que nos van a ayudar a tener un conocimiento muy bueno cuando ya realicemos encuestas sobre realizar promedios y promedios e intervalos de esos promedios. Entonces, pues, empecemos, chicas, les escucho. ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? ¿Sí? Cualquiera de las 3 puede participar, no hay ningún inconveniente, yo les escucho. Sobre la población finita, población real, hipotética. Ya, pero primero, ¿qué es la población? Miren, Caterine. Hola, ¿sí me escuchas? Lorena. Sí, es un ¿Sí me escuchan? estudio. La población Ya, okay. trata de un estudio. Ya, de un estudio. Pero la población no es el estudio. ¿Qué es la población? O sea, la población es lo que vamos a estudiar, pues. Lo que vamos a estudiar. Ahí sí. Pero entonces, claro, pues ¿cuáles a la son las población vamos a estudiarla. Pues. Ya, ok, pero ya, ¿qué más otra de las características primordiales? Ya, es el objeto de estudio, según lo que tú mencionas. Las características. ¿Cómo? No te escuché. Y es un conjunto de individuos con las mismas características, con similares características. Así es. ¿Qué más podemos conocer sobre la población? Lorena. 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 Bueno, al parecer está fuera todavía de la señal, parece que se le ha caído. Ya, les decía que, bueno, mencionó Caterine, que hay 4 tipos de población, ¿sí? Entonces, comencemos por alguna de ellas. Podría ser por la población finita, ¿sí? ¿Qué vendría a ser la población finita? Y un ejemplo de población finita. Aquí está el concepto que... Bueno, la población finita somos nosotros, un ejemplo, nosotros, los estudiantes de cuarto. ¿Ya? Y si yo digo que ustedes son una población real... También. También puede ser. Ya. ¿Qué más conocemos sobre la población? Sobre la población, ya hablamos de la finita. Pero ¿qué es la población finita? Ya me dieron el ejemplo. Nosotros somos una población finita. Se puede contar, se puede estudiar con mayor facilidad los integrantes. ¿Qué otra característica más tiene? Es un número pequeño. Es un número pequeño. ¿Qué más, Milena? Creo que se salió Lorena. ¿Qué más? Un grupo objetivo. Grupo objetivo, claro. Por lo general todos son un grupo objetivo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser esa población finita? ¿Qué otra característica debe cumplir? Ya mencionaron de que debe ser pequeña, tienen gustos y preferencias, es un grupo objetivo, como menciona Milena. ¿Qué otra cosa más puede ser este público objetivo, esta población finita? Otro ejemplo. ¿Cuál puede ser otro ejemplo de población finita? Un ejemplo de población finita. Los docentes que hay en el instituto. Sí, también. Ya. Con eso
vamos pasando a la siguiente parte para que, si ya sabemos que la población finita es medible, ¿qué sería la población infinita? Pero con sus palabras. Altafulla, ¿qué es la población infinita? Son poblaciones donde no conocemos la cantidad exacta que hay de personas. Bueno, aparte de que no conocemos, es muy difícil cuantificarlas. Esa es una característica, se podría decir, la diferenciada, porque de ahí cumple con el resto de las características que tiene la finita. Tienen que ser personas con las mismas características o gustos y preferencias similares, y de igual manera es medible, solo que es muy demorado, porque a la larga si nos ponemos a contar las estrellas nos demoraremos años y años, pero creo que sí se lo logra. La mayoría de los estudios buscamos tener información a la brevedad posible para con eso tomar decisiones, ¿sí? Y los estudios, al menos en marketing, en administración, deben de ser rápidos, porque como el mundo de la economía, de la administración es totalmente cambiante, es un círculo. Esto hace que si nosotros nos demoramos mucho en una investigación, cuando ya tengamos el resultado, nuestro resultado se basa en algo pasado, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de población infinita, Altafulla? El audio. Active el audio. Hola. Ya te escucho. ¿Cuál es un ejemplo de población infinita? Estoy ocupada. Te escucho, Lorena. Sí, un ratito. Tantas cosas. Continuamos, Gavilanes. Ávila, que diga, mil disculpas. Ávila. No me cambié de apellido, profesor. No, es que ya con este cruce estoy tratando de aprenderme los apellidos de los otros compañeros, de los de segundo y de tercero, y los de primero también. Entonces, tengo algunos apellidos entreverados que son casi similares. Está Ávila, Gavilanes. Ok. Entonces, Bueno, siempre me confundo. Sigamos. Ya. Bueno, la cantidad de peces que hay en el mar. Sí, es una población infinita, muy difícil de medir. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí viene la otra pregunta, por eso les solicitaba ejemplos. ¿Qué hacemos cuando tenemos una población infinita? Yo quiero medir la cantidad de peces que hay en el cantón de Esmeraldas, en el río Esmeraldas mismo, ¿no? Se llama así. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para poder hacer un aproximado? ¿Qué hago? ¿Qué se hace exactamente en estas situaciones? Porque no es que no utilizamos la población infinita, sí la utilizamos, pero sacamos una muestra, ¿sí? Cuando se realiza un censo, se hace una población real. Se utiliza una población real, somos 16 millones y a los 16 millones encuestamos a la cabeza de familia. Ahí hay una población real. Es grande, sí, pero se hace a todos, se la hace a todos. Y esa misma puede ser una población infinita cuando realizamos un análisis político y queremos saber el nivel de aceptación de un candidato o de un partido político, ¿sí? Entonces, sabemos que son 16, casi 17 millones de personas, pero de aquellos hay el 80%, el 70% es de la población económicamente activa, que pasa de los 16 hasta los 65 años. Entonces, con ellos, para realizar esa investigación, ya nos quedan un supuesto, ¿no? Nos quedan 12 millones. De esos 12 millones de habitantes, nosotros comenzamos a hacer algo que ustedes ya lo conocen, que es la muestra. Entonces, un ejemplo que nos salgan
12.000 encuestas, como por ejemplo, ¿no? Casi es un 10%. No, es el 0,1%, ¿sí? De 12 millones. Entonces nos sale ese valor y nosotros dividimos para las 24 provincias, también lo dividimos según hacemos una regla de 3 sobre la cantidad que tiene cada una de las provincias. Que aquí en Esmeralda tenemos un valor, pero ya en Quito, Guayaquil, ya se cuenta con millones. Entonces hacemos un proporcional en cada una de ellas y subdividimos las 12.000 encuestas. Y comenzamos a tomar la opinión de 12.000 personas en todo el país. Entonces ya con eso hacemos un aproximado de cuál es la aceptación o el nivel de conocimiento que la gente o el ciudadano ecuatoriano tiene sobre ese partido o persona política. Entonces ahí también realizamos una población infinita. Sacamos la muestra y sobre esa muestra aplicamos todos los conocimientos de estudio, ¿sí? La mayoría, nosotros en marketing utilizamos la población finita e infinita, ¿sí? Utilizamos la población real cuando hacemos focus group. Utilizamos solo un grupo pequeño, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo más sobre la población infinita? Lorena, la sigo esperando. También, eso ya estamos hablando sobre la inmensidad así mismo del mar, de que no se puede contar la arena. También estábamos hablando, dimos un ejemplo de eso. Así es, pero sí, de igual manera, aunque no se la pueda contar, como les repito, nosotros lo que hacemos es tomar una muestra y sobre esa muestra hacemos todo el proceso de investigación para que luego lo único que hacemos es una especie como de efecto multiplicador. Como por ejemplo, nosotros solo agarramos un espacio de 50 por 50 centímetros, que es, bueno, 50 centímetros al cuadrado, que es medio metro, o un metro al cuadrado agarramos de arena del mar, ¿sí? Y analizamos la profundidad, digamos que sea de 20 centímetros. Entonces, al realizar la investigación en ese espacio, digamos, se determinó que hay 24 millones de partículas de arena, solo en ese metro cuadrado, ¿sí? Con 20 centímetros de profundidad. Y la playa tiene 4 kilómetros. Eso es simple. Solo se hace primero se hace una conversión de kilómetros a metros, y luego de eso, teniendo los metros, lo multiplicamos con los 24 millones que salen de partículas en un metro cuadrado. Y ahí nos va a dar un aproximado de cuánta cantidad de arena hay en la playa, ¿sí? Así sucede también con muchas cosas. Solo se saca un aproximado y de ahí tenemos una idea cercana a la realidad de un 80 o un 90%, que es bastante, con relación a algo que se considera casi, no difícil, sino casi imposible de realizar. Pero todo se puede en esta vida. ¿Qué más? Ya hablamos de la población finita, de la población infinita, y yo les decía que también existía la población real. ¿Qué me pueden comentar sobre la población real? Les escucho, chicas. ¿Qué me pueden decir sobre la población real? Le escucho, Milena, Altafulla, Ávila. Es la que pueda ser identificada. Números exactos y reales a partir de diferentes instrumentos de indagación. O sea, por ejemplo, yo le decía que eran los electrones que ejercen un voto en una jornada comicial. Decía, me perdí ahí. Electrones. Ajá, electrones. ¿A qué te refieres con electrones? Electores. Hay electores. Ya. Sí, porque eso ya es otra cosa. Eso ya nos vamos a electricidad, energía. Bueno, ya. A ver, pero dice el concepto básico de población real, que son grupos de integrantes tangibles
como grupo por de ejemplo, cosas. cantidad de animales en un zoológico. Yo creo que cuando se refiere a tangibles, es que nosotros utilizando uno de nuestros Pues, sentidos, en este caso la vista, y un poquito de tiempo, logramos divisar en un espacio determinado a toda esa población, ¿sí? La tenemos totalmente identificada. Es lo mismo que ¿cuántos niños hay aquí en mi sector? Hay 26, de entre 5 a 7 años, ¿sí? La mayoría tiene más de 6 y son pocos los que tienen 5. ¿Ya? Y eso, justo lo que les mencioné, va con relación a los parámetros, a la media, a la moda y a la otra parte que también vamos a ver. ¿Qué otro ejemplo? Quiero escuchar los ejemplos porque con los ejemplos considero de que es mucho más fácil entender o es mucho más fácil para mí saber si ustedes me entendieron. Entonces, con relación a la población real, otro ejemplo aparte del zoológico, ¿cuál más? Cada una dígame un ejemplo. Número de personas que trabajan en una oficina. la cantidad de usuarios que visitan un sitio web también puede ser. Yo les decía, bueno, con relación a lo del sitio web, no son tangibles, no los vemos. Tangible quiere decir que yo lo pueda tocar, ver en forma física. Bueno, no por último no tocar, pero sí por lo menos lo puedo ver de forma física. Pero un usuario, yo te digo, yo en algún momento tenía, ya no utilizo eso, un pequeño call center, ¿sí? Yo me subdividía para 20 y yo podía dar like en un sitio y era uno solo y aparecían 20 votos, ¿sí? Entonces esa parte no es tangible, Lorena, porque debe quedar claro de que son cosas que tú puedes ver. Una población real, ¿cuántos perfumes tiene una mujer? Por mucho que sea. No he visto mucho, pero lo poco que conozco. Una mujer llega a tener en un periodo, en un solo espacio de tiempo, me refiero que, digamos, tú la puedes ver en la actualidad, ustedes van a su espacio en su casa y ustedes han de tener entre 3 a 6 perfumes. Sí, y eso que no he visto falda. Pero más o menos ese es el promedio. Y esa es una población real. Ustedes pueden observarlo. Y todos tienen la misma característica. Si les gusta los olorcitos dulces, todos van a tener esa fragancia, aunque en unas más fuertes y más débiles. Personas que les gustan solo los perfumes de flores. Todos tienen esa misma particularidad. Claro está, van a ser de diferentes marcas, pero todos cumplen con la misma particularidad. Ahora sí, les escucho, chicas, un O ejemplo. sea, podría ser el ejemplo, pongamos, de una crema familiar. O sea, por general todo el mundo, la mayoría de las personas cuenta con una crema familiar en su casa, o sea, para la familia. Pero ya no es una población, es una crema familiar. Mm. No es cuántas personas la utilicen. Lo que sí se podría dar es que la población que utiliza la crema, en este caso el champú familiar, ellos son una población real, ¿sí? Tienen los mismos gustos y preferencias, utilizan el mismo champú, ¿sí? Entonces veámoslos del otro lado. ¿Cuántos son? 5 o 6 de la casa o 4, no sé cuántos sean en tu casa, Milena. Entonces, ahí es diferente, ¿sí? ¿Cuál es la población real de aquí de mi casa, de integrantes? 5. Perdón, 4. Saqué uno, me he olvidado. 4 son. ¿Ya? Entonces uno ya conoce porque son fáciles de detectar por medio de nuestra vista y así nos facilita pues contarlos y poder hacer una investigación mucho más sencilla. Ahora, la población hipotética, con ejemplos, no quiero escuchar el concepto porque el concepto es muy sencillo. ¿Cuál podría ser? Les voy a decir varios escenarios y ustedes me identifican. En el 2016, enero 2016, hubo una inundación. ¿Cuál es nuestra población hipotética? No se peleen por contestar.
Hola. No le escuché, profesor. Ah, no me escuchó ya, eso. Decía, en el 2016 hubo una Ya. inundación. En enero del 2016, aquí en Esmeraldas, hubo una Ya. inundación. ¿Cuál fue nuestra población hipotética? No ¿Qué sé le- realmente, díganos, nos puede decir porque Miren, lean el no concepto y sé. ahí está la Las solución. personas damnificadas, ¿Sí? Las personas que Ah, fueron damnificadas. Esas Mm. personas son la población hipotética. Lean aquí, el concepto mismo lo dice. Son poblaciones no veo. posibles que pueden ser estudiadas ante una eventualidad. Eventualidad. ¿Sí? ¿Cuál Ah, fue ya. la eventualidad? En este caso, la inundación del Nos veo 2016. prematuro. ¿Cuántas personas Mm. fueron? La mayoría de las personas que estaban cerca de la ribera del río, aquí en Esmeralda fue el sector de Pianguapí, fue el sector de la isla Vargas Torres. Esos sectores de ahí se inundaron, no sé si recuerdan que se les subió el agua al segundo piso. Son casas que tienen solo mal lo que lo diga, solo utilizan el segundo piso y la parte de abajo era base. Pero como somos prácticos, pues la gente decidió cubrir la parte de atrás y cuando subió la marea, porque era una isla, pues el agua llegó casi al segundo piso y la parte de abajo la cubrió. Esa como tal. Ahora, en el 98 hubo un incendio de la refinería, uno de tantos, ¿no? De los tres más conocidos. Hubo un incendio en la refinería. ¿Cuál es nuestra población hipotética? Recuerden Las personas que... que se vean, ¿Me las escucho? personas que se vean perjudicadas porque algunas personas salieron quemadas ahí. Esa es nuestra Las personas, población hipotética. La otra característica de la población hipotética que es eventual. O sea, yo en la actualidad, que yo vaya a hacer una investigación sobre eso, eh, puedo llegar a tener datos exactos, aquí, así como puedo llegar a tener datos nada relevantes, porque como ya pasó el tiempo, muchas personas se curaron y no quieren saber nada de esa situación. ¿Sí? Si en la actualidad yo voy y comienzo a hacer un estudio sobre el COVID, cuántos contagiados vivos y recuperados hay, cuántos contagiados fallecieron con COVID, el dato lo voy a conseguir mucho más rápido porque estamos sobre la eventualidad, estamos dentro de la eventualidad, está pasando en este transcurso del tiempo. Entonces va a ser mucho más fácil utilizar esa población hipotética y trabajar sobre ella. ¿Sí? Entonces quiero que quede claro, la población finita son las que podemos medir, es más fácil de hacerlo, tanto económico como de talento humano. La población infinita, difícil de medir, pero sí lo podemos hacer tomando en cuenta una muestra sobre la población que existe y de ella pues determinar las técnicas que vayamos a utilizar. La población real son las que podemos, son tangibles, son más fácil de medir y la podemos solo utilizando uno de nuestros sentidos, como en este caso la vista, y la utilización de un poco de tiempo y logramos identificar esa población real. Y la hipotética son las que la podemos encontrar o las que se dan, se podría decir así, en eventualidades, sean estas de carácter accidental, de carácter natural o provocadas. Porque si hay, como decir, ¿cuál otra? Una eventualidad. Ya, ¿cuántas niñas o niños fueron desaparecidos entre el 2018 y el 2019? ¿Sí? Yo solo puedo medir de entre el 2018 y el 2019 sobre ese factor porque fue donde mayor cantidad hubo, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer lo mismo en el 2017, no me va a dar ese resultado porque en el 2018 y en el 2019 fue donde mayor, se podría decir, atención o mayor movimiento se dio sobre este suceso, ¿sí? Entonces, eso. Es importante que ustedes sepan dominar
qué tipo de población van a utilizar para que podamos hablar de los parámetros. Entonces, ¿qué es para ustedes los parámetros? ¿Qué considera que son para ustedes los parámetros? Por favor, activen las cámaras, que sí les vale. ¿Qué son los parámetros? ¿Sí? ¿Qué son para ustedes los parámetros? Nos quedan 9 minutos. Entonces yo he estado analizando algo que he hecho con varios cursos y me parece que sí mejora la interacción. Entonces les voy a mandar a investigar en este lapso de 10 a 15 minutos, creo, considero. En esos 15 minutos ustedes van a investigar qué son los parámetros en la estadística, ¿sí? Porque si ustedes colocan parámetros y no colocan para la estadística, les van a salir que son lineamientos, ¿sí? Para X cosas. Entonces deben colocar que es para los métodos estadísticos, y ahí se van a dar cuenta de toda la división que tiene 2 divisiones. Dentro de ellas hay una subdivisión muy importante, que es la que quisiera que ahí nos sentáramos un rato, que son, la clasificación está en parámetros tendencia central y los de dispersión, y ahí en los de, mil disculpas chicas, al parecer el internet, no sé si lograron escuchar la última parte. Si me lograron escuchar la última parte, activen el audio y me indican. Estadística. Sí, le decía que investiguen lo que son los parámetros estadísticos, ¿sí? Y nos veremos en unos minutos para conversar sobre ello y que sea mucho más dinámica la clase, ¿sí? Entonces, yo creo que en 15 minutos son las 1:52. A la 1:05, 1:10, yo les estaría de vuelta enviando el mensaje. Más bien quisiera que lo hicieran de forma más rápida, ingresen mucho más rápido, para continuar y poder hablar de todos estos factores. Y el día de hoy, a las 10 de la noche, recién va a estar activada todo lo referente a la clase. En este caso, el video de hoy lo voy a subir, y también voy a subirles todo lo que es el deber, ¿sí? Lo que pasa es que el día de hoy tengo clase todo el día, entonces por eso no lo he activado todavía, ¿sí? Entonces eso, chicas, nos vemos en unos minutos. No se olviden, investiguen lo que les pedí. Chao, chao.